Excelente. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias también a Rita por toda la organización, toda la logística que nos trajo hasta acá, por la invitación a la Universidad Fidelitas. Así que muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Les voy a estar contando un poco acerca de agilidad, de qué es la agilidad y demás. Vamos a ver si lo logramos por acá. Un segundito y estamos ya conectados. Bueno, voy a tener que abrir denme un segundo que abrimos una sesión por acá y les voy contando. Vamos a estar hablando de qué es la agilidad, de dónde viene la agilidad, por qué surgió la agilidad en su momento, qué problemas resolvió en ese entonces. Y después vamos a estar hablando un poco con una mirada más contemporánea de la agilidad, ¿no? De hace 20 años que existe la agilidad. ¿Qué es hoy en día de la agilidad? ¿Qué exigencias tiene la agilidad hoy por hoy? Y cómo está respondiendo y cómo va respondiendo a esas exigencias. Así que ahora vamos a estar revisando cada una de esas cosas. Muchos posiblemente empiecen a tener acercamiento a lo que es la agilidad hace 5 años, 10 años, pero la agilidad viene desde hace muchísimo tiempo, inclusive antes de que exista algo que le dio o que se conoce como la piedra fundamental, que es el Agile Manifiesto o Manifiesto Ágil para el desarrollo de software. Vamos a volver por acá y les voy a compartir como para que vayamos construyendo juntos esto que tenemos por aquí. A ver, ¿se está viendo mi pantalla compartida? Recién estaba en Spotlight, ahora creo que no está más en Spotlight. ¿Puede ser? A ver si me confirman que la están viendo. Yo no la estoy viendo. Todavía no se ve, Martín. Ahí volvió, pero con la pantalla apagada. Ahí volvió con otro MA. Qué raro. A ver, vamos de nuevo. Voy a parar de compartir. Y voy a volver a compartir. A ver si ahora sí lo podemos ver. A ver ahora. Si lo habilita para compartir ahí. No, yo la sigo viendo apagada. Sí, Como que no la comparte, ¿no? No. No está compartiendo la pantalla. Acá me dice que sí está compartiendo. Es raro. Ok. Bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Parte de la agilidad también tiene que ver con adaptarse a las circunstancias, a los cambios, tener la capacidad de responder rápidamente. Y eso vamos a hacer. Bien. A ver si ahora me deja compartir. Voy a intentar compartir desde otra computadora. A ver aquí. Ahora sí. Vamos a probar. Ustedes me dirán ahora si están viendo. ¿Me confirman si están...? Ahora sí se ve el whiteboard, Martín. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar a hablar un poquito de dónde viene la agilidad. Hay un aspecto que
tiene que ver con la historia, ¿no? De dónde surge la agilidad. Y la agilidad surge, podríamos decir, la piedra fundamental de la agilidad es en el 2001. ¿Sí? En el 2001 aparece lo que recién les contaba, el Agile Manifiesto. El Agile Manifiesto es un conjunto de valores y principios que de alguna forma determinan una manera aceptable de trabajar en el desarrollo de software. ¿Sí? Son 4 valores y 12 principios que tienen que ver con el desarrollo de software para resolver un problema que existía hasta ese momento. ¿Cuál era el problema que existía hasta ese momento? El problema que había tenía que ver con, acuérdense que esto es 2001, vamos a ponerlo acá, 2001. Previo a esto, el desarrollo de software tenía que ver más que nada con desarrollo corporativo, ¿no? Estaba el departamento de IT, ¿sí? Que construía soluciones de software para dar soporte en las grandes organizaciones. Fuera de la banca, fuera del ámbito de seguros, fuera del ámbito de salud, fuera de esas grandes corporaciones, la existencia de software era más o menos limitada, podríamos decir. O sea, yo recuerdo que la masificación de la PC, de la computadora personal, apareció a partir del 93, 94 en adelante. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a poner 95 en adelante. Ahí se empezó a masificar lo que tiene que ver con la PC. Internet fue 96, 97, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasaba antes de esto? Y las grandes computadoras y los grandes desarrollos de software tenían que ver con justamente los departamentos internos de las organizaciones para dar soporte al negocio. ¿Cuál era el gran problema que había ahí? La gente de negocio, que eran los que administraban la operación, llevaban adelante, gestionaban la operación, les hacían pedidos a la gente de sistemas. De hecho, se llamaba la gente de sistemas, ¿no? El departamento de IT. Y meses o años más tarde, volvía el software construido. Proyectos de larga data, de un alcance muy grande y con un nivel de especificidad muy alto. ¿Y qué pasaba? Lo que pasaba era que no coincidía el resultado con lo esperado, con lo pedido, con lo necesario. Entonces el gran problema que había en ese momento estaba acá. Estaba en el entendimiento de estos dos grupos de personas. No se entendían. Unos pedían una cosa, los otros entendían otra, entregaban algo distinto a lo que entendían, los que esperaban tenían falsas expectativas. Y el gran problema del desarrollo de software estaba ahí, ¿no? En el no cumplir ni con el alcance, ni con el tiempo, ni con el cronograma, ni con el presupuesto. Entonces, a partir de esa situación, empezaron a surgir diferentes métodos de trabajo, porque hasta acá la manera que se trabajaba es algo que se llamaba, podemos identificar como waterfall, ¿no? Es como estos proyectos que tienen una primera instancia de relevamiento, una segunda instancia de análisis, una tercera instancia de diseño, donde se intenta relevar toda la necesidad, diseñar o levantar todos los requerimientos, elaborar todo el alcance, diseñar todo lo que hay que construir. Te puedes construir todo de una sola vez, o es un modelo en cascada. Empezaron a surgir alternativas a ese modelo de trabajo. Alternativas que, por ejemplo, se llamaban Extreme Programming, que surgió un poquito más tarde, por ahí 98, 99. Surgió Scrum, que Scrum surge en el 95. DSDM, no ADSM, DSDM. Crystal Clear, Rapid Software Development, Adaptive Software Development, Rapid Application Development. Todos son métodos mucho más livianos de desarrollo de software para resolver específicamente este problema.
En el medio, entre Waterfall y la agilidad, existió por un momento breve algo que se llamaba Rational Unified Process. En realidad se llamaba Unified Process. Rational fue un atributo que le dio una empresa que se llama IBM, que estaba atrás de toda esa metodología. Pero entre Waterfall y Rational, una vez que Unified Process en realidad terminó no dando el resultado que prometía, todas estos nuevos formas de trabajo, miradas que hasta ese momento se llamaban lightweight methodologies o metodologías livianas, tomaron fuerza. ¿Qué pasó en el 2001? En el 2001, los referentes principales de estos afluentes se reunieron y firmaron el Agile Manifesto. Y a partir de acá existe lo que hoy conocemos como agilidad. Es decir, que tiene ya 22 años, ¿correcto? O sea, nosotros estamos por acá, 22 años más tarde, 2023. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo pretende la agilidad resolver este problema? Bueno, de varias formas, ¿sí? Hay varios cambios en la forma de trabajar con los cuales la agilidad pretende resolver esto. ¿Cuáles son esos cambios? Vamos a decir que el primero tiene que ver con conversar más. En donde no haya un documento que se intercambia como requerimiento, sino que el documento es una consecuencia de haber conversado. El documento no es un reemplazo de la comunicación. ¿Qué es lo que pasaba antes del 2001? Y sigue pasando hoy en día en muchas organizaciones, ¿no? Se comunican entre personas o entre departamentos o entre equipos a través de documentos. Documentos Word, documentos Google Doc, documentos en texto o un ticket adentro de una plataforma digital como Jira o Asana o pongan el nombre que quieran. Pero básicamente es un documento escrito. Y eso era uno de los grandes, las grandes causas raíces de todo este problema. Tratar de comunicarse a través de un documento, de algo escrito, sin tener conversación cara a cara, sin tener intercambio, sin tener ida y vuelta en tiempo real. Entonces, la agilidad, una de las cosas que vino a cambiar fue esto. En principio, que no nos comuniquemos a través de documentos, sino que la documentación sea una consecuencia de habernos comunicado. ¿Sí? La consecuencia de habernos comunicado, no el reemplazo de la comunicación. ¿Bien? Entonces, un poco de eso tiene que ver el aspecto que hoy pueden escuchar como historias de usuario o Product Backlog Items, depende del modelo de trabajo que utilicen dentro del mundo de la agilidad. Encontrarán que los requerimientos son chiquitos, escuetos, como para que fuercen a las personas a conversar. Un poco tiene que ver con esto, con llevarnos del mundo de la comunicación escrita al mundo de la conversación, al mundo del cara a cara. Y no físicamente así, online también. Bien, entonces vamos a poner como primera instancia la documentación es una consecuencia. Consecuencia de habernos comunicado. Segundo aspecto, construir de a poquito. No pretender hacer todo de una sola vez, porque en nuestra comunicación, en nuestra documentación, en nuestras interpretaciones, estamos viciados de malos entendidos. ¿Sí? Si cualquiera de ustedes puede tener malos entendidos con su pareja, que se conocen profundamente y desde hace mucho tiempo posiblemente, imagínense con compañeros de trabajo, con un jefe, con alguien de otro departamento con el que se relacionan poco. O sea, el malentendido es parte de nuestra naturaleza. Hay que aceptar que está en el día a día de nuestro trabajo. ¿Cómo hacemos entonces para trabajar a pesar de los malos entendidos potenciales que tenemos? Bueno, empecemos a trabajar en chiquitito. Que el riesgo de no entendernos no tenga un impacto significativo en lo que hacemos. Entonces, en vez de construir proyectos
de 10 meses, hagamos 20 iteraciones de 2 semanas cada una. ¿Sí? Hacemos 20 iteraciones de 2 semanas cada una. Entonces nos equivocamos una 20ª parte, aprendemos 20 veces más en cómo nos relacionamos, en lo que esperamos, en lo que el otro entiende, en lo que tenemos que darle, en la interpretación que tenía. Hay una frase que a mí digamos, que yo creo que es súper representativa de todo esto, de Steve Jobs, que es: los usuarios no saben lo que quieren hasta que se los mostrás. Entonces, podríamos decir, la gente de negocio en ese entonces, remontémonos a los 90, principios del 2000, hasta el 2010, en ese entonces, la gente de negocio no sabía lo que quería hasta que no tenía algo funcionando en su mano, ¿no? Y el tercero y último es feedback frecuente. Feedback frecuente. Es cómo construimos e incorporamos el feedback en lo que hacemos. Y lo vemos frecuentemente y lo revisamos y lo usamos y entregamos algo usable. Y todo esto complementado con la colaboración, autoorganización o autogestión de los equipos, etcétera, para que esto sea posible. Bien, entonces la agilidad resolvió esos problemas de esa manera previo al 2001 y se formalizó en el 2001. Y podríamos decir que 2006, 2007, 2008 es cuando empezó a tomar vuelo la agilidad. Hay algo muy interesante que es el gráfico de Crossing the Chasm o saltando el abismo, que tiene que ver con la curva de adopción de la tecnología en general, que lo que dice, bueno, distribución normal, todos más o menos conocemos un poco de qué se trata esto. Lo que dice es, hay una serie de usuarios tecnológicos que los vamos a llamar early adopters. Vamos a ponerlos por acá. Early adopters. Bien. Dentro de estos early adopters hay un subgrupo que son los innovators. Estos dos grupos de por acá son los que primero acceden a la tecnología, a las nuevas formas de trabajar, los que más riesgos toman. O sea, hoy está de moda el Vision Pro de Apple. Los early adopters y los innovators son los que primero van a salir corriendo y ya posiblemente lo tengan en su casa al segundo día de que salió. Y es un aparato que no termina de estar claro para qué va a servir, que cuesta $3.500, etcétera, y todo el buzz que hay al respecto, ¿no? Pero hay un subgrupo de personas que seguro se lo van a comprar y van a hacer la fila en la puerta del App Store, en realidad del Mac Store, el día del lanzamiento. Y ese día se lo van a comprar. Y si no es ese día, es en la semana. Pero después hay un montón de gente que va a esperar. ¿Sí? Esa gente son los late adopters, podríamos llamarlos, o el early majority. Este es el early majority. La mayoría temprana. Después tenés el late majority. Después están los laggards. Y después tenés los detractors. ¿Sí? Que es un poco quienes esperan más a adoptar tecnología y nuevas propuestas y demás. Entonces, podríamos decir que de 2007, 2008, la agilidad empezó a traspasar de los early adopters al early majority. ¿Sí? Empezó a tener relevancia, a volverse un poco más mainstream, tener mayor protagonismo en la industria, el desarrollo de software. Y podríamos llamar hoy en día, yo me animaría a decir 2016, 2017, es que empezó a llegar al late majority, ¿no? A las grandes industrias, a estas que tradicionalmente operaban de esta manera, en estos años empezó a llegar y se empezó a adoptar en bancos, en aseguradoras, podríamos llamar, en servicios de salud, healthcare y ese tipo de cosas.
grandes organizaciones. ¿Bien? Ok. Esta es la historia de la agilidad. Y eso es lo que la agilidad viene a resolver. Ahora, ¿qué pasó en mientras tanto de todo esto? En mientras tanto de todo esto, vamos ahora un poco al mundo del producto digital. Mientras pasaba esto en gran parte del mercado, mientras en gran parte del mercado sucedía esto, ¿no? Había un nicho, no tan nicho, pero un pequeño nicho en comparación a todo el resto, que tenía que ver con los productos de software. ¿Qué particularidades tenían? Venían en 25 disquetes de 5 1/4, ¿no? Entonces te venía una caja y vos ponías el disquete y empezabas a instalarte el producto, te decía cambiar el disquete, lo sacabas, ponías el otro, lo sacabas, ponías el otro. Un poco antes de esto, disquete de 5 1/4, dije, de 3 y medio eran, ¿no? Primero de 5 1/4, después de 3 y medio. Después vinieron en CDs, después vinieron en DVDs, pero uno se compraba el Photoshop y te venía en un CD, o en 25 disquetes te venía el Windows 3.1, 3.11. Entonces, esos productos tenían un ciclo de vida de larga data, 1 año, 6 meses. ¿Qué significaba? Salía la versión número 3 y al año salía la versión número 4 y al año salía la versión número 5 y al año sería la versión número 6, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pasaba mientras las grandes organizaciones concentraban el gran volumen de desarrollo de software. Había un pequeño fragmento de la industria que construía productos digitales y te los mandaban en disquete y CDs. Y vos los ibas instalando en tu computadora, en carta, ese tipo de cosas. En el 97, 96, 97 que tenemos por acá, se popularizó ¿qué cosa? Internet. Apareció Internet. ¿Qué afectó Internet? ¿En qué afectó Internet a este mundo de productos digitales? Y lo afectó de la forma en la que ya no era necesario el disquete, ya no era necesario el CD, ya no era necesario el DVD. Podríamos hacerte llegar el software de otra manera. Con la velocidad de Internet de ese momento, la forma en la que llegaba era por texto plano y a través de un lenguaje de modelado que se llamaba HTML, un poco de JavaScript muy rudimentario en ese momento. Java estaba muy de moda, Java Applet, había algunos scripts que se ejecutaban en Perl, por ahí no sé, ya se me están viendo, no saquen cuentas, le pido por favor. Delphi, por ejemplo. Y un poco más tarde, a medida que el ancho de banda fue creciendo, ya uno no se tenía que conectar con el modem dial-up, sino que tenías por ahí más cable, ¿no? Internet por cable. Y ahí podía gestionar unos volúmenes mucho más significativos de información, por lo tanto te podías actualizar un software, ¿sí? Y eso podríamos hablar 2002, 2003, ¿sí? Ya estábamos en esa instancia. Entonces ya se dejó de lado el soporte físico del delivery de software y pasó por un soporte digital, el delivery de software. ¿Qué posibilitó eso? Versiones mucho más frecuentes, ¿no? Ya no teníamos que hacer 1 año para después grabar todas las versiones, todos los CDs, las cajas y todo, sino que ahora como sale de forma digital y la gente se lo baja, podemos sacar una versión cada 2 meses. Entonces el tiempo de los proyectos se redujo mucho y las evoluciones se incrementaron mucho, ¿no? Entonces ya no estaba la versión 1, 2, 3, sino que estaba la 1, 1.1, 1.2, 1.2.3, 1.2.3.4, ¿no? Y así iba creciendo el software con los service packs, con los patches de seguridad, etcétera, etcétera, que antes era impensado hacerlo, ¿no? El que tenía un problema de seguridad se la tenía que fumar 1 año hasta que venga la próxima versión, ¿sí? Windows NT, por ejemplo. Bien, en paralelo a todo esto, pasó algo más en este mundo relacionado a productos. Vamos a ponerlo por acá, 2005, más o menos 2005. Borrar este. ¿Qué pasó alrededor del 2005?
¿qué pasó? El primer iPhone, ¿no? Que era una batata, ¿sí? Como el Vision Pro, ¿no? Era un elemento de innovación, era algo que no servía para mucho, pero que venía a romper con lo que existía. Caro, carísimo, muy costoso, poca gente lo obtuvo, de nuevo, los early adopters, ¿sí? Y por ahí, 2006, 2008, ya empezó a pasar al early majority. ¿Y qué hizo esto? ¿Qué hizo esto? Puso la misma tecnología que 20 años antes se utilizaba para poner un satélite en órbita en la cartera de mi abuela, ¿no? Y mi abuela tiene un teléfono, un smartphone que tiene una tecnología mucho más potente que lo que se usaba en los 70, en los 80 para poner un satélite en órbita. Pero lo significativo no tiene que ver con poner la tecnología en la cartera de nuestros abuelos o en la mano de chicos, ¿no? El tema, el gran tema, es que acercó las masas de usuarios, las acercó a la tecnología. En un principio, los usuarios de tecnología eran los empleados de estas grandes empresas. De a poquito, los usuarios de los productos tecnológicos fueron los que tenían la posibilidad de tener una computadora en su casa, los que tenían la posibilidad de tener internet. A medida que eso se fue popularizando y con el advenimiento de los smartphones, hoy prácticamente todo el mundo tiene acceso a la tecnología. Y de nuevo, lo importante no es la llegada de la tecnología a la gente, lo importante es la llegada de los usuarios a la tecnología, porque eso cambia radicalmente la forma en la que pensamos los productos, ¿no? ¿Cómo que cambia radicalmente la forma en la que pensamos los productos? Y sí, cuando estábamos acá, en este mundo, el acuerdo era el siguiente. Ustedes son empleados de esta empresa. Esta empresa tiene que resolver un problema. Nosotros vamos a analizar el problema, gente experta en este tema va a analizar el problema, va a diseñar una solución, va a construir la solución y ustedes, empleados de esta empresa, van a tener que usar esa solución. Entonces, ustedes como usuario de ese producto construido, con producto como entendiendo cualquier medio de darle valor a alguien, ¿no? Tienen poca voz y voto. Es tu obligación usarlo. Dentro de esta empresa, nosotros hemos construido esta solución. Es tu obligación usarla, si no te despedimos o te cambiamos de sector o lo que sea. Pero tenés que usarla. Esa era la filosofía del desarrollo de software en los 90. ¿Ok? Principio del 2000. Hoy en día, con este nuevo escenario, las empresas son exitosas porque los usuarios quieren usar los productos y porque no son sus empleados. Porque hoy vos elegís si querés usar el home banking del banco que tenés o te cambiás de banco porque es mucho más fácil de usar ese otro nuevo. Entonces, hoy no podemos decir que alguien va a construir una solución y obligar a toda esta gente a usar esa solución, sino que al no poder obligarla, lo que necesita es poder influenciarla. Y la manera de lograr que los productos digitales sean exitosos hoy en día tiene que ver con la capacidad que tienen esos productos digitales de influenciar el cambio de comportamiento de las personas. Que las personas quieran, en vez de pagar con efectivo, pagar con un código QR, que las personas quieran, en vez de sentarse a enviar un email, enviarlo en mensaje corto a través del celular, que las personas quieran, en vez de enviarle una foto a un amigo, subirla a una plataforma, que las personas quieran educarse en LinkedIn en vez de ir a una biblioteca o mirar un video de YouTube en vez de alquilar una película o encender Netflix en vez de encender la televisión. Entonces, los productos digitales tienen que ver o tienen el éxito, encuentran el éxito en la capacidad que tienen de influenciar el cambio del comportamiento de las personas.
que son sus usuarios. Y tenemos un nivel de complejidad un poco más mayor también, porque hay veces que los usuarios no son los que compran, ¿no? Muchos de nosotros posiblemente seamos los usuarios y compremos. Por ejemplo, yo me pago Spotify, entonces yo soy consumidor de Spotify y al mismo tiempo soy usuario de Spotify. Pero, por ejemplo, en mi empresa usamos Zoom y yo no necesariamente soy el que paga Zoom. Yo soy el que usa Zoom, pero lo paga alguien más. O hay alguna aplicación, por ejemplo, mi hija juega con una aplicación que le enseña las formas y los colores y ella no es la que paga la suscripción. La que paga la suscripción soy yo. Entonces hay una complejidad ahí que existe en la diferencia entre consumidor y usuario. ¿A qué voy con todo esto? Que una cosa era obligar a la gente a utilizar una solución. Y otra cosa muy distinta es influenciar a la gente para cambiar su comportamiento y garantice de esa manera el éxito de un producto. El cambio de comportamiento de las personas no es predecible. Yo no puedo decir, vamos a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que están en un determinado país de Latinoamérica y han logrado que en su país tengan ustedes un producto digital que la gente lo usa para pedir comida, ¿no? Y tienen el 20% del market share. ¿Qué significa eso? Que el 20% de la gente que pide comida utiliza su aplicación. El 80% restante utiliza otras aplicaciones o pide por internet y demás, en los locales directamente. Bien, tienen que hacer algo, tienen que incorporar un feature en ese producto, tienen que incorporar un feature en ese producto para captar un 10% más de market share. Es decir, pasar del 20 al 30%. ¿Qué quiere decir eso? Influenciar a las personas a que cambien su comportamiento y que de quienes no usan nuestro producto empiecen a elegir usarlo. Y dejen de usar lo que hacen, dejen de usar la alternativa, dejen de llamar al local, dejen de pedir por otra aplicación, dejen de entrar a internet y empiecen a usar su producto. ¿Qué feature agregan? Que garantice un incremento del 10%. No lo sabemos. Podemos elucubrar un montón de soluciones, pero no tenemos claridad de qué tenemos que hacer, qué vamos a hacer para asegurarnos de que ese producto efectivamente, o ese feature, o esa modificación al producto, efectivamente capture ese 10% adicional. Entonces, tenemos que experimentar. Tenemos que elaborar una hipótesis, validar esa hipótesis, hacer algunas aproximaciones, prototipos, experimentos, entender que levantar el resultado, incorporar el resultado, salir a producción, medir, censar, posiblemente no funciona, hacerle una modificación más a partir de lo que vamos aprendiendo. No quiero decir prueba y error porque no es prueba y error para mí suena a hagamos cualquier cosa y si falla, bueno, falla y si no, genial. No, esto es pensamiento científico. Elaboramos una hipótesis, creemos que si hacemos esto vamos a obtener cierto resultado, lo vamos a validar midiendo tal cosa y vamos a decir que estamos en lo cierto si observamos tal resultado, tal número en la métrica, ¿no? Elaboramos esa hipótesis, salimos a producción, medimos en producción frecuentemente y si no estamos llegando a validar esa hipótesis tenemos que adaptar, digamos, hoy yo diría los features o características de los productos digitales que salen a producción por primera vez no son exitosos en el primer intento. Necesitan ajustarse a los comportamientos del usuario, a lo que se va entendiendo del usuario. Por una cosa es lo que yo pienso que la otra persona va a hacer y otra cosa distinta es lo que la persona hace una vez que le estoy dando el feature en producción, ¿no? Entonces, si nos vamos a lo que la agilidad resolvía en su momento el malentendido entre quien pedía y quien construía. ¿Bien? Ahora la agilidad está con el desafío de tener el foco en otro lado. Tener el foco esperen que los encuentro que se me fueron de por acá. Bien, ¿me están viendo? Sí, ¿no? Yo no los encuentro ustedes. A ver.
Sí te oímos, Martín, y te ¿Sí? vemos, Y solamente me que van. no. Genial, yo a ustedes Sí, no los veo directamente. No tengo en ningún solo lado tengo la ventana de Teams. Pero bueno, no importa, sigo el comentando. whiteboard es lo que no se ve. Está bien. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hoy la agilidad está frente al desafío y lo está resolviendo efectivamente con orientarse no tanto al output, no tanto a la cantidad de historias entregadas, puntos entregados, cumplimiento con los tiempos y demás, sino a mover el foco hacia algo que se llama outcomes, ¿no? Y pueden haberlo escuchado como outcomes, pueden haberlo escuchado como OKRs también, que es una técnica mediante la cual se miden esos outcomes o se busca el logro de esos outcomes. El foco ya no está en la entrega. ¿Por qué? Porque aceptamos que cuando queremos modificarle el comportamiento a alguien, no hay una receta mágica. Y no podemos, encerrados en nuestra oficina, diseñar una solución que le cambie el comportamiento a la gente. Tenemos que salir a interactuar con la gente, darles algo, ver cómo lo usan, aprender de la observación, modificarlo, volverle a darles el objeto modificado, seguir viendo cómo lo usan, aprender de eso, volver a modificarlo y posiblemente necesitemos 3, 4, 5 iteraciones de un feature hasta que lo tenemos finamente calibrado, pero que cuando sale por primera vez sale imperfecto, ¿no? Las cosas, las nuevas incorporaciones a los productos digitales no se terminan una vez que se pasan a producción, que se deployan, que se entregan. Se terminan una vez que hemos seguido monitoreando el comportamiento de la gente en el uso de esta nueva cosa que le estamos dando y las fuimos ajustando para ir haciendo la sintonía fina, primero más gruesa y después más fina, para que logremos el cambio de comportamiento que estamos buscando, ¿no? Fíjense, inclusive el CEO de Instagram muchas veces sube historias diciendo, estamos poniendo este feature, lo estamos incorporando, pero solamente lo estamos poniendo en producción en manos de gente que vive en Australia y Nueva Zelanda para ver cómo lo usan, qué podemos aprender de eso, porque no tenemos claro todo. Y recién después vamos a ir progresivamente liberando esa nueva funcionalidad a otros países. Eso pasa constantemente, no solamente en Instagram, en un montón de otros productos, ¿no? Hoy en día, podríamos decir que el método habitual de los productos exitosos es la experimentación en poblaciones controladas de usuarios para ver cómo se comportan esos features en manos de esos usuarios, cómo se validan esas decisiones de incorporación, esas decisiones de diseño, para poder ajustarlas lo máximo posible antes de hacer la entrega y las entregas van haciendo, el rollout va siendo progresivo a todo el resto de la gente a medida que se van incorporando esos aprendizajes, ¿no? Así que la agilidad que en su momento resolvía el malentendido entre creador de software y requiriente de software, hoy en día no solamente intenta resolver eso con su filosofía y con su estructura, sino que también se está moviendo, o se ha movido en los últimos años, muy impulsado también por la pandemia, ¿no? Con esto que pasó en el 2020, que la digitalización fue un boom prácticamente en todas las industrias. Hoy algunas están revirtiendo también a la presencialidad, digamos. Hoy, piensen que un supermercado, un lugar donde uno iba a comprar comida, de repente tuvo que hacer todo digital. Hoy ya están volviendo a la presencialidad, hoy ya la gente va a comprar a los negocios, ¿no? Pero también ese impulso de que todas las empresas de repente hayan tenido que pasarse al negocio de la digitalidad, ¿no? Es decir, ya tu negocio no es ser un banco, es ser un producto digital que da servicios financieros, ¿no? Eso ha hecho que la agilidad haya cambiado fuertemente su foco a medir el éxito de lo que hacemos, no por entregar en tiempo, sino por lograr la influencia y el cambio de comportamiento de los usuarios que estamos buscando entregar, que estamos buscando lograr. Y eso, lamentablemente, no sucede de una sola vez. Por eso, bueno, yo tengo esta remera que dice, el definition of done no significa que terminaste. Es decir, que hayas cumplido con los criterios de aceptación de algo, que lo hayas entregado en tiempo, no significa que terminaste. Lo tenés que seguir mirando, lo tenés que seguir explorando, lo tenés que seguir adaptando. Y hoy las organizaciones que construyen los productos que podemos considerar exitosos, y son productos que masivamente usamos todos, ¿no? Netflix, Spotify, LinkedIn, que hablamos hoy, Instagram, Google, los que se les ocurra, sacan
y ponen en sus manos experimentos para aprender y para refinar hasta que decimos, ok, listo, ya lo damos por terminado y pasamos a otra cosa o nos enfocamos ahora en experimentar con otra cosa. Bueno, en conclusión entonces, en la agilidad, en el mundo de la agilidad, un aspecto que tenemos que tener en cuenta tiene que ver eso, aceptar el no saber, no solamente aceptar el construir en espacios cortos, obtener feedback, interactuar lo máximo posible con los usuarios, sino aceptar no saber, aceptar que necesitamos descubrir cómo se comporta la gente y en función de eso ir adaptando nuestros productos. No sé si quedó claro, preguntas, le paso la posta a Carlos o a Rita o quien vaya a facilitar el resto del taller. A ver. A ver ahí. ¿Me están viendo? Sí, sí ¿Sí? te vemos. Ahora yo los Martín. veo. Ahora yo los veo. Sí. Te vemos, pero te está escuchando con eco, ¿puede ser? ¿Se está escuchando con eco? Se repite. Ya nos está Habría que escuchando decirte. con eco, de hecho. ¿Cómo? Ya nos está escuchando con eco en este momento. Ya no. Ah, genial. No. Genial. Bien. Sí, aquí tenemos unas preguntas en el chat de alguno de los asistentes. Luis Carlos me parece que es un profesor de la facultad. Pregunta, ¿cómo transicionar de lo tradicional al agilismo? Supongamos que se tiene un sprint definido de 2 semanas y un backlog con 40 historias o tareas. La pregunta tradicional, ¿cuándo se termina o se entrega lo que se tiene en backlog? Lo pendiente, entre comillas. ¿Qué porcentaje de avance se tiene? Y la adopción del agilismo no es una dinámica solo de TI, es empresarial, ¿cierto? Es una. Bueno, yo también los escucho con eco fuerte, ¿eh? A ver. ¿Ahí me escuchan? ¿Con eco? No. Ahí paró el eco. ¿Vos me escuchás bien? Ok. Bien. Bueno, ahí en la pregunta hay algunas cosas creo que para discutir antes de responder la pregunta. Que por ejemplo, una de las cosas que decía, ¿cómo entrego un backlog de 40 cosas, no? La pregunta es, ¿cómo estás, digamos, si nos estamos preguntando cómo hago para entregar 40 cosas de una sola vez, imagino que estamos seguros de que lo que estamos haciendo va a cumplir con el objetivo del para qué lo estamos haciendo, ¿no? Para mí decir 40 cosas en un backlog, para mí significa un alcance muy grande, algo demasiado especificado, demasiado pensado. Entonces, imagino que si se le ha dedicado ese tiempo y se quiere entregar de una sola vez, sin iterar, sin inspeccionar, sin aceptar que hay cuestiones que no sabemos, asumo que la creencia es que sabemos lo que hay que entregar, estamos seguros de que una vez que lo entregamos va a producir el resultado que queremos producir. Por lo tanto, yo no recomendaría usar la agilidad, porque la razón de usar agilidad tiene que ver con la creación de un producto de forma exploratoria, aceptar que no tenemos todas las respuestas y utilizar un método que nos permita descubrir esas respuestas en la medida en que estamos construyendo. Entonces, antes por ahí de decir cómo entrego 40 cosas en sprint de 2 semanas, yo me plantearía eso. ¿Cómo hemos llegado a pensar que si estoy seguro o segura de que son 40 cosas las que tengo que entregar, usar agilidad? Porque no es compatible, ¿no? ¿Qué voy con esto? La agilidad es una filosofía de cambio de alcance. Piénsenlo de esta manera. Si están cada 2 semanas mostrándole a alguien lo que están construyendo, ese alguien va a querer pedir cambios acerca de lo que va viendo, ¿no? Y no está mal, porque por diseño la agilidad es eso. La agilidad es justamente eso. La agilidad es abrir al cambio, abrir el backlog al cambio e ir entregando a medida que vayamos aprendiendo.
Entonces, lo primero que tenemos que aprender es eso, ¿sí? El cambio de mindset que eso requiere. Porque si yo, de nuevo, si yo estoy seguro que son 40 cosas las que tengo que entregar, y no estoy mirando el para qué las tengo que entregar, y no estoy midiendo si eso que voy entregando va generando esos resultados, es porque estoy seguro de que eso es lo que tengo que entregar. Por lo tanto, no tiene mucho sentido utilizar la agilidad. Creo que en ese punto, mi recomendación es no usar la agilidad, porque de lo contrario lo estaríamos haciendo por moda o por inercia, no porque tengamos incertidumbre, ¿no? Porque si aceptamos que tenemos incertidumbre, en mi cabeza no me pasaría por la cabeza pensar en entregar 40 cosas. ¿Eso fue claro con lo que dije? ¿Qué opinan? Perfecto, Martín, sí. ¿Sí? Sí, de hecho tenemos otra consulta de José Daniel Matamoros. Nos dice, en algún momento mencionó una transición de lo escrito en documentos a lo verbal en los equipos de trabajo. Esta transición representa abandonar el uso de diagramas en la lógica de un desarrollo de software. No, Esa es no para una. nada, no para nada. Lo que hace es cambiarlo de lugar. ¿Sí? A ver. Una cosa es hablar de los requerimientos. Y por lo general los diagramas de software tienen más que ver con la documentación técnica que con los requerimientos. Por lo general, salvo posiblemente algunas excepciones, pero por lo general cuando hablamos de documentar un diagrama de clases o un diagrama de dominio, tiene más que ver con documentar técnicamente lo que hay que con transmitir información de un grupo de gente a otro en calidad de requerimiento, ¿no? Entonces, vamos a abordar la respuesta en esas dos partes. Con respecto a requerimientos, en donde sí pueden existir algunos croquis o wireframes o bocetos de pantallas, etcétera, como por lo menos para validar que estamos hablando de lo mismo, lo que se hace es moverlo de lugar en el tiempo. El documento no se hace antes de conversar, digamos, el documento no es el elemento de comunicación, no es la vía de comunicación, sino que se pasa a una instancia posterior. Entonces la comunicación se realiza cara a cara, conversando, y el documento surge de esa conversación, no es que se reemplaza. ¿Sí? El documento surge de esa, ni se elimina, el documento surge de esa conversación, pero es una evidencia de haber conversado en un reemplazo de la conversación. Eso con respecto al requerimiento. Y con respecto a la documentación del diagrama de clase, diagrama de dominio o diagrama de software, hoy en día con la tecnología que tenemos, es como medio redundante hacer un diagrama antes de construir un sistema. Porque yo puedo construirlo y después tocar un botón y que haga una ingeniería inversa en lo que tenemos y extraer el diagrama. Eso prácticamente con la tecnología y con el advenimiento fuerte de los últimos meses de la inteligencia artificial, hoy en día se puede hacer, en un año se va a hacer mucho más rápido, o casi solo. Hoy existe la integración continua, no extrañaría que de acá a un año o 2 años estemos hablando de la documentación continua, en donde yo altero una clase en el código, comito el repositorio y se me actualiza el diagrama de clases automáticamente. Entonces, eso me parece como que hay mucha documentación que hoy ya es automatizable. No sé si respondí. ¿Respondí? Sí, y inclusive nos pregunta también si podríamos decir que lenguajes de modelado como OML son obsoletas, en tu opinión. Eh, yo creo que sí, porque mire, yo la última vez que usé UML fue en el 2004. No sé si todavía sigue existiendo, pero usábamos una herramienta, estoy tratando de acordarme cómo se llamaba. Bueno, no recuerdo exactamente el nombre de la herramienta, pero era una herramienta que se conectaba con Eclipse, usábamos Eclipse para desarrollar, se conectaba con Eclipse y sacaba sola los diagramas de UML. Y estoy hablando de 2004. Entonces,
yo creo que hoy en día el UML creo que nos puede llegar a servir un poco más para regenerar algo a partir de lo documentado, como respaldo, ¿no? Que como documentación para pasarle a otro. De hecho, uno de los problemas grandes que tienen esos enfoques de documentación es que el divorcio entre la documentación y el sistema construido sucede a los 2 días de haberlo documentado. Cuenten, o sea, piensen en su experiencia, cuántas veces han encontrado proyectos en donde lo documentado no tiene que ver con lo que se encuentran después en el código, ¿no? Por eso, para mí es mucho más importante, mucho más robusto y reliable, digamos, confiable, la documentación que surge del código y no la documentación que pretende representar el código de forma anticipada. De hecho, hoy en día hay modelos como Acceptance Driven Development, Behavior Driven Development, Specification by Example, que lo que pretenden hacer es automatizar los criterios de aceptación para minimizar ese gap que existe entre lo documentado y lo hecho, ¿no? Es un esquema de documentación de expectativas, de validaciones funcionales, de forma que están automatizadas y vinculadas al código. Entonces, cada vez que se tiene una modificación, se ejecutan esas baterías de test y rápidamente me pueden decir si la documentación quedó obsoleta con respecto al sistema, ¿no? Entonces, yo diría, hoy en día, cualquier, y no hablo solo de UML, cualquier tipo de markup language que pretenda documentar de forma anticipada lo que hay, creo que hoy la reemplazaría yo por otra cosa que sea al revés, ¿no? Que la documentación sea una consecuencia de lo que hay para que yo cuando vea la documentación realmente vea y no lo que se pensaba que iba a haber. Sí, tenemos otra pregunta, Martín, que la hace Marisabel Cervantes. ¿Cómo hacemos cuando no hay recursos para conformar los equipos porque están en operativa? ¿Cómo puedo decirlo a la alta gerencia? ¿Cómo hacemos cuando no podemos formar los equipos porque los equipos están abocados a la operación? Bueno, yo creo que eso es un aspecto de capacity management, de gestión de la organización, ¿no? No hay una receta para poder resolver ese problema. Yo creo que la mejor forma de resolver. Hay un dicho para mí que me parece importante y creo que Scrum ayuda mucho a eso. Hay un dicho que es: no hay mejor antiséptico que la luz del sol, ¿no? ¿A qué quiero ir con eso? Cuando usamos Scrum, en unas situaciones como esa, lo más probable es que un sprint falle, porque no se puede entregar lo que se quería entregar por estar abocados a la operación o por no tener capacidad digamos, dentro del equipo y demás. Eso lo que hace es poner los problemas de manifiesto. Es lo que se dice poner en evidencia, visibilizar los impedimentos. Scrum no te va a resolver el problema. Scrum lo que va a hacer es hacer visible el problema. Porque lo peor que podemos hacer es pretender que alguien resuelva algo cuando no ve que haya un problema, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo dejo de comer alimentos con altos contenidos grasos cuando el médico me dice tenés el colesterol alto. Hasta que no me lo dice, yo como no lo veo, sigo con la hamburguesa. Entonces, yo creo que el tema de resolver un problema como el que plantearon recién, que tiene que ver con hacer tomar conciencia a la gerencia de que no hay persona o capacidad productiva para conformar equipos de construcción de productos, es haciendo que eso sea visible, ¿no? Conformando equipos que no entreguen. Y con ese problema visible podemos accionar mucho mejor que tratar de convencer a alguien que posiblemente no esté bien. Muchísimas gracias, Martín, por la charla, por el acompañamiento que nos acabas de dar. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. Este es un tema relativamente
sumamente interesante que podríamos extendernos por más horas, pero sin embargo, pues llegamos al final de nuestra sesión. Vamos a estar colocando toda esta grabación en nuestras redes sociales, como lo estábamos diciendo al principio, y en el canal de la facultad también para que lo puedan observar posterior. Consultas y preguntas también las podremos estar respondiendo luego vía chat. Agradecerte mucho, Martín. Esta es parte de la esencia que queremos gestionar dentro de la facultad, y agradecerle a todos los participantes. Nos estaremos viendo en una nueva sesión de Un Café en la Facultad. Excelente. Carlos, si me permitís, una invitación que les quiero hacer, y se los voy a dejar aquí, les voy a invitar a realizar, si quieren profundizar, 2 cursos que les traje que son completamente gratuitos, ¿sí? Adelante. Para que puedan ingresar y conocer más. Esperen, que quería compartirles, pero me está pidiendo actualizar el driver. Microsoft Teams. Bueno, lamentablemente no se lo puedo, pero se lo vamos a hacer llegar eventualmente. Igual Sí, lo pero vamos a colocamos hacer en llegar. nuestros mensajes, en las redes sociales de la facultad y todo. Más bien te agradecemos mucho, Martín. Y pues a todos los que tienen clases ya pueden retornar a sus sesiones con sus profesores. Muchas gracias por el acompañamiento y buenas noches.